Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45 en esta noche de martes, 8 de marzo del 2022, Día Internacional de la Mujer. A propósito de la fecha, un saludo a todas las mujeres en Guatemala y a quienes nos observan a esta hora de la noche. Vamos a hablar acerca de los operativos que la DIACO está implementando, esto para verificar que no haya especulación con los precios de los combustibles desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los precios del barril del petróleo a nivel internacional se han disparado y pues bueno, eso ha tenido repercusiones en los precios de las gasolinas a nivel mundial y Guatemala, por supuesto, como país importador, no es la excepción. Ese será nuestro tema en breve. Te saludamos a Marinés Rivera, como todos los martes, acá en el estudio. Nos acompaña, ¿cómo estás? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45 platicando pues de este tema que ya está causando bastante controversia, ¿no? Estábamos platicando justo fuera del aire cómo en épocas de pandemia esos precios era todo lo contrario, ¿no? Estaban Claro. bajos y ahora estamos empezando pues a experimentar, obviamente por todas estas repercusiones y lo que estamos viviendo internacionalmente, esta alza de precios. Habrá que ver qué implicaciones tiene también en el bolsillo de los guatemaltecos. Por supuesto, porque digamos, desde el pasado fin de semana la población guatemalteca ha pues ya resentido en su economía, en su bolsillo, los incrementos que han sufrido las gasolinas y pues bueno, a eso hay que sumarle que el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa pues a todo lo que da y las previsiones son de que continúe el alza en los precios del barril del petróleo a nivel internacional. La cartera de Energía y Minas y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO han implementado una serie de operativos con la finalidad de verificar que no se esté especulando con los precios en las diferentes gasolineras del país y sobre todo que se esté despachando lo que realmente se está ofreciendo, que no haya publicidad y anuncios engañosos. Los operativos se efectuarán toda la semana y con la información que se obtenga se tomarán las acciones pertinentes para determinar si se está o no cumpliendo con los precios y también con lo que se está prometiendo despachar para cada usuario. Vamos a conversar entonces sobre este tema. Le damos la bienvenida a este espacio al diputado Cristian Álvarez, diputado integrante de la bancada Creo, y al licenciado Herbert Ordóñez, jefe de verificación de la DIACO, para que podamos conversar acerca de este tema que ya desde el fin de semana con los incrementos, pues vaya que ha golpeado en la economía de los guatemaltecos. Muy buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Buenas noches, a la orden. Buenas noches a Buenas ambos. noches. Buenas noches, Mario, Marinés, Herbert. Qué gusto poder compartir esta noche el espacio acá con ustedes de temas tan interesantes para los guatemaltecos. Buenas noches a Muchas. ambos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Ordóñez, pues para arrancar con usted, hablando un poco de esto que ya platicábamos con Mario en la introducción, que se están realizando pues estas ya verificaciones, si usted nos puede contar un poco más respecto en qué consisten estos operativos, de qué forma lo hacen, de qué forma están evaluando pues todo esta alza de precios, licenciado Ordóñez. Gracias. Muy buenas noches a todos y a la teleaudiencia. Efectivamente, el Ministerio de Economía, a través de la DIACO y su Departamento de Verificación y Vigilancia, pues cuentan con un plan operativo anual, el cual pues se despliega en todo el territorio nacional a través de sus 21 sedes departamentales y 2 municipales. Ahora que estamos pues viviendo la escalada bélica mundial, el tema ha sido el incremento de precios de los combustibles líquidos y el gas licuado de petróleo. Y en ese sentido, el señor presidente ha ordenado la intensificación de los operativos tanto al Ministerio de Energía y Minas, a la DIACO, al Centro Nacional de Metrología, a la Superintendencia de Administración Tributaria, quienes conformamos ese equipo en todo el territorio nacional con el propósito de estar verificando a través del plan Centinela, un plan que se inició con estos ministerios y la SAT en el año 2005. Desde ese año viene operando el plan Centinela y pues con el propósito de garantizarle a los guatemaltecos que les estén despachando correctamente por lo que están pagando. Ahora hemos intensificado los operativos en zona 12, en Aguilar Batres, en el corredor de
Atlántico, en la carretera interamericana. Hemos estado, pues mencionaban ustedes ahí por el tema de publicidad engañosa, también pues no hemos dejado de ver el tema de verificar libros de quejas, la exhibición de precios, la publicidad engañosa. Y estrictamente en lo que es el área de combustibles, pues hemos estado en estas regiones. También estuvimos la semana pasada en San Marcos, ahora estamos en Jalapa, estuvimos en Quiché, en Totonicapán, en Quetzaltenango, Antigua, y hemos desplegado los equipos de la DIACO y del Ministerio de Energía y Minas ISAT, Centro Nacional de Metrología, pues para garantizarle a los guatemaltecos que no se esté especulando ni acaparando producto, ¿verdad? Para eso hay una medida de procedimientos para comprobar estas situaciones y de lo cual queda registro documental. Pues el Ministerio de Energía y Minas lo que hace es una corrida de precios y ellos emiten unos precios de referencia, más no son precios máximos de venta, eso ya no existe. Pues el mercado nacional se rige por la oferta y la demanda, pero derivado de la escalada bélica entre Ucrania y Rusia, pues el precio del barril de petróleo se ha estado moviendo ha estado muy dinámico. De hecho, el viernes estuvo a $115, el día de ayer cerró a 119, el día de hoy cerró a $123, y pues las proyecciones van al alza, ¿no? Nosotros esperamos que esta escalada bélica pues termine lo más pronto posible, con el propósito de que pues el mercado se empiece nuevamente a regular, de tal manera que si nosotros en estas verificaciones encontramos que no se está cumpliendo con que los precios de referencia que da el Ministerio de Energía y Minas sean reflejados en el mercado nacional, pues ahí presentaremos las denuncias ante el Ministerio Público por el posible delito de especulación de precios, ¿verdad? Ya es el ente investigador el que tendrá bien, si se presentan esas denuncias por parte de ambos ministerios, pues darle continuidad a esto, ¿verdad? Por el momento nosotros no hemos detectado esa situación, más sin embargo, el alza de los precios pues tiene un impacto en todos los productos, en todos los servicios, derivado que específicamente en el área de combustibles, pues Guatemala es netamente dependiente y somos tomadores de precios del mercado internacional, tanto de petróleo, que es materia prima, pero lo que más nos afecta es el incremento de los productos refinados, que es lo que Guatemala y los demás países importan. Ahora bien, diputado Cristian Álvarez, digamos, ¿se puede tomar acciones para, porque esto definitivamente está afectando la economía de los guatemaltecos? Y pues bueno, siempre que hay un aumento de las gasolinas, por efecto, pues lo primero que sube son productos de la canasta básica, verduras, en fin, ya hay incremento en el pan, por ejemplo, y otros enseres de consumo diario. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, la primera acción, pues que no se debería de tomar de ahora, sino de atrás, y como bien decía Herbert, viene un esfuerzo desde el 2005. Lo primero es que no puede ser que en una gasolinera o en un expendio de gas el galón no sea un galón y el tambo de 25 libras no sea de 25 libras. Ahí para nosotros los consumidores es bien complicado determinar la cantidad de combustible que nos están despachando, o en el caso del gas. Entonces ahí sí necesitamos de la DIACO que no permita que estas empresas nos den un 90-95% de lo que de lo que estamos pagando. Entonces ahí la supervisión no solo es importante hoy, sino siempre. Y bueno, que esté engañando a los consumidores, porque eso ya es casi tipificado estafa, pues que tenga que pagar los costos de ese mal comportamiento. Luego, el tema de verificar precios es un poco complicado porque se compran a diferentes precios, es difícil determinarlo, pero sí vale la pena estar siempre pendientes de precios de referencia. Y lo mejor acá sería que los gasolineros, por el bien del país, de la estabilidad, de que no vayan a surgir ideas de querer poner precios topes o limitar la libertad de precios,
pues que no aumenten los precios el mismo día, que es lo que ha pasado, que de 34 quetzales de repente al día siguiente está 36 y nadie va a creer que es porque entró un nuevo cargamento de combustible, por supuesto que ninguno lo creemos. Entonces ahí sí vale la pena estos precios de referencia y hacer un esfuerzo de parte de Diaco, pero también un esfuerzo, digamos, consciente de parte de estos empresarios del sector de las gasolinas, de estos expendedores de gasolina. Por otro lado, ¿qué más podemos hacer? Creo que desde la política económica del país es muy poco lo que se puede hacer. Somos completamente tomadores de precios, como ya muy bien lo explicó Herbert de Diaco, no hay nada más que hacer que pagar la factura del búnker o de la gasolina que entra vía barco. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Lo único que sí creo yo que hay que hacer inmediatamente es eliminar el precio, el impuesto de los derivados de combustibles. Eso sí habría que cortarlo ya. En el Congreso ya hay varias iniciativas, se está platicando. Creo que la otra semana tomará forma y el déficit o el hoyo presupuestario que puede existir, pues ahí debido al mal manejo del ministro de Finanzas, hay casi 16,000 millones en caja disponibles que creo yo podrían suplir fácilmente los 3,000-4,000 millones que se van a perder por este año no pagar ese impuesto de los combustibles. Pero creo que es la forma más sensata y creo yo más inmediata para poder paliar esta crisis, no solucionarla porque no está en nuestras manos, pero sí sería un alivio para muchas familias. Licenciado Ordóñez, hablando, digamos, un poco más respecto a estos operativos y justo para explicarle a la audiencia, digamos, qué se realiza, cuál es el proceso, qué se revisa en cada uno de estos operativos que ya está desplegando la DEACO, sobre todo cómo se determinan estos incumplimientos. Usted ya mencionaba en su intervención anterior, pues que de momento no se ha determinado que alguna estación de gas pues tenga estos incumplimientos. Sin embargo, pues para explicarle un poco más a la audiencia cuál es el proceso que lleva a cabo la DEACO justamente para llegar a esas conclusiones. Gracias. En el tema de combustibles líquidos, donde participamos varias entidades, pues hay una parte que es documental para la operación de una estación de servicio y un expendio que comercializa gas licuado y petróleo envasado, y la parte operativa que es propiamente ya verificar que estén, en el caso de gasolinas, despachando correctamente, y para eso el Ministerio de Economía, a través del Centro Nacional de Metrología, que también es una dependencia adscrita igual que nosotros, pues cuentan con la única unidad móvil de verificación en materia de metrología legal a nivel de Centroamérica, que fue una donación de la Unión Europea a través de un programa de cooperación. Esta unidad tiene un valor de 50,000 euros y es la que utilizamos para determinar la cantidad correcta de despacho, a través de una circular que es la que emite el ente técnico, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Hidrocarburos, los parámetros de error que se permiten a la hora de despachar combustible, ¿verdad? De igual manera sucede en el gas licuado de petróleo, pues el cilindro tiene un peso específico vacío más su capacidad. La suma de esos dos, pues también tiene un margen de error que es emitido por el Ministerio de Energía y Minas, y eso es lo que en conjunto todos comprobamos que esté dentro de los parámetros establecidos, ¿verdad? Sin embargo, si hubiera alguna diferencia, pues las empresas, todos los agentes económicos tienen constitucionalmente su uso de derecho de defensa, y pues se les corre un plazo determinado de 5 días hábiles, incluso se puede extender hasta 10 días hábiles para que ellos se manifiesten respecto de la verificación que se hizo por todas las entidades y que justifiquen si hubo algún parámetro fuera de los errores permitidos, con el propósito de pues corregir alguna mala práctica que se esté dando de los agentes económicos, ¿verdad? Pero para eso tenemos este tipo de unidades que garantizan la parte metrológica hacia los consumidores, y de esa cuenta es que nosotros ponemos a disposición el teléfono 1544,
que es nuestro call center. Lo pueden hacer directamente en los libros de quejas de estas empresas, y también lo pueden hacer a través de la página web www.diaco.gov.gt y a través de las redes sociales, denunciar todo aquello que consideren que no está siendo efectivo desde el punto de vista de los derechos del consumidor. Y pues nosotros tenemos un centro de atención de quejas, el cual recibe todo ese tipo de denuncias de la población para atenderlas, ¿verdad? Tenemos un sistema de gestión de la calidad en el tema de quejas, que en 10 días tienen que ya tener los consumidores resultados, ¿verdad? Por supuesto que tenemos una acumulación, una mora judicial de expedientes, ¿verdad? Pero sí le damos solución y audiencias a todos los casos. Ahora, diputado Cristian Álvarez, se había entablado una mesa de diálogo en el Congreso de la República para buscar alguna alternativa que pudiese no afectar tanto a la economía de los guatemaltecos con la escalada de precios en todos los productos derivados del incremento en las gasolinas y gas. Pero esta mesa pues parece que no tiene mucha urgencia porque no se han reunido. Una vez se reunieron en la última semana. ¿Qué está pasando ahí? Totalmente cierto, eso fue hace 2 semanas aproximadamente que se planteó la iniciativa de seguir con el apoyo o el subsidio al tema del gas. En ese momento no pasó en el Congreso esa iniciativa y se mandó a que un grupo, el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas, de la mano del presidente de la Comisión de Finanzas, del diputado que la preside y alguno más que se me escapa, debieron de haberse reunido y presentar algo técnico elaborado para su discusión dentro del Pleno. Y como bien dice usted, Mario, ningún interés de discutir este tipo de ideas o de cuestiones, no tienen ni la más mínima intención de ayudar a la población. Es más, hoy en el Congreso de la República llegaron con una idea terrible, que es aumentar 3.200, aproximadamente 3.200 mil millones de quetzales, 3.200 millones de quetzales al presupuesto. Es decir, el presupuesto va a llegar a los 110.000 millones de quetzales. Mientras que uno anda viendo de juntarse, irse juntos al trabajo en un carro, o de sacar la moto, o de ver si logra subirse al caos que se ha convertido, pues ya desde buenos años, el Transmetro, que digamos no se da abasto para atender a la población de la ciudad de Guatemala. Mientras que todos estamos viendo ese caos, el pan sube, el gas, pues el presidente y un grupo de diputados está pensando que ellos, mientras que los ciudadanos se ajustan el presupuesto, ellos sí tienen derecho a gastar más y aumentarse el presupuesto casi como te decía, a 110.000 millones de quetzales. La prisa de quien dirige hoy el legislativo y del presidente nacional del país parece que va por otro lado y no en pensar qué podemos hacer para que esta crisis, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? O sea, nos va a golpear, pues golpea un poco menos fuerte de lo que se está viendo. Ahora, licenciado Ordóñez, ¿qué implicaciones y sanciones tienen estos incumplimientos? Usted ya hablaba en una de sus intervenciones un poco pues, respecto a que también puede ser un delito. Esto implica también el cierre, por ejemplo, de gasolineras que tengan este tipo de incumplimientos. Si usted nos pudiera pues profundizar un poco más al respecto. Gracias, sí. En cuanto al cierre de establecimientos, únicamente aparece en la reglamentación de la Superintendencia de Administración Tributaria por alguna violación a su disposición legal. En cuanto al tema de Ministerio de Energía y Minas y Diácota, sí existen algunas sanciones económicas en cuanto a incumplimientos, ¿verdad?, de la documentación que se requiere, o por estar despachando cantidad inferior, aun cuando no se les acepte o no sea justificada la respuesta que ellos den de la verificación efectuada, ¿verdad? Nosotros como Diaco podemos imponer sanciones en el tema de publicidad engañosa que van hasta
más o menos desde los 45,000 hasta los 220,000 quetzales. Ahora bien, diputado Cristian Álvarez, digamos, dentro de los proyectos que usted está mencionando o anteproyectos que se van a discutir o se están discutiendo para la próxima semana, ¿qué es lo que contempla? Y hay que hacer énfasis en lo que usted mencionaba. No hay interés de los diputados en este tema, o sea, no hay ningún tipo de interés en la población. Los diputados están ahorita en otro tema, en otras agendas, pero esto le va a golpear directamente al bolsillo a los guatemaltecos. Y no hay eco por parte de los diputados, o sea, 2 semanas y no han sido capaces de reunirse en esa mesa de diálogo para buscar soluciones. Usted dice que la otra semana se pudiese contemplar esto, pero ¿qué alternativas van a buscar? O digamos, ¿qué consensos hay para que los diputados se interesen en algo que le va a afectar a la población y que a ellos obviamente no les afecta, pues? Diputado Álvarez, ¿se fue? Bueno, ahora, licenciado Herbert, digamos, estos mecanismos de verificación, ¿tienen o no tienen algún efecto? Porque, digamos, a veces existe la idea en la población de que la DIACO realmente no tiene un efecto coercitivo y no soluciona las quejas de los guatemaltecos. ¿Esto tiene realmente un efecto? Definitivamente que sí, el propósito de la DIACO es garantizar que se respeten los derechos de los consumidores a la hora de adquirir bienes y servicios, y es por eso que siempre los instamos a que utilicen los mecanismos de denuncia y queja, ¿verdad? A través del 1544 y la página web 3 www.diaco.gov.gt, y por supuesto le tienen que estar dando seguimiento, ¿verdad? Porque sí, la población responde a ese planteamiento, ese llamado de manifestar sus denuncias, y es por eso que normalmente en un año común nosotros tratamos alrededor de unas 14,000 quejas. Licenciado Ordóñez, respecto, digamos, ahorita se está verificando el tema de los precios del combustible, se está haciendo también monitoreo, por ejemplo, del gas propano, que es algo pues que también puede tener implicaciones por toda esta situación que estamos viviendo a nivel internacional, digamos, se están haciendo verificaciones también de parte de la DIACO respecto a este punto. Sí, de hecho esta semana mencionaba yo que estuvimos en San Marcos, en Chimaltenango, en Antigua, estuvimos en Chiquimula, en Zacapa, en El Progreso y en Ciudad Capital en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas, estableciendo realmente, recién terminó la fecha límite de vigencia del apoyo social temporal al gas licuado de petróleo, y nosotros andábamos pues comprobando que si había existencia de productos estuviera todavía dando esos precios. De hecho, encontramos que todo el mundo pues mantenía sus carteles todavía con los precios del apoyo social temporal, agotaron la existencia que tenían y pues presentaron nueva compra a los envasadores, ¿verdad? Entonces, pues quedábamos a la espera nada más de la labor legislativa, de ver si se aprobaba una nueva ampliación, como lo solicitó el señor presidente, de nuevos 3 meses. No sé, información extraoficial, que con 111 votos ya se había aprobado esa nueva ampliación de apoyo social temporal, pero oficialmente todavía nosotros no hemos sido notificados, ambos ministerios, de que eso sea oficial, ¿verdad? Diputado Cristian Álvarez, ¿nos escucha? Sí, sí, ya Sí, estoy de le regreso. hacíamos la pregunta anteriormente. ¿Qué compromisos hay en el Congreso de la República para que realmente se avance en proyectos que puedan paliar esta situación? Que la veremos en escalada en las próximas semanas. Bueno, el fin de semana pasado ya hubo un incremento de 3.50, amanecieron varias gasolineras el sábado ya con 38.50, 39 en el interior, incluso 40 quetzales el galón de súper. ¿Qué va a hacer el Congreso? Porque, y repetimos, en las últimas 2 semanas los diputados este tema no les interesa y esto le afecta a la población. ¿Qué va a hacer el Congreso? Bueno, varias ideas que empiezan a circular y se empiezan a volver un poco peligrosas porque
los problemas van a crecer y van a ser muchos. A todo lo que hemos estado hablando acá de aumentos de algunos precios como el pan, por supuesto, gasolina, gas, y se suma otro que viene muy fuerte y que ya está muy complejo, que es el precio de los fertilizantes. Y entonces también suenan las alarmas de problemas de seguridad alimentaria. Va a haber una cadena de problemas que es muy difícil atacarlos dentro del gobierno. Y dentro de las ideas de subsidiar o de que el presidente mismo ya lo dijo, de darle dinero en fertilizantes o para fertilizantes a los campesinos, eliminar este impuesto directo a los combustibles. Alguien propone también eliminar el IVA a algunos productos de la canasta básica y de la gasolina, este subsidio por 3 meses al gas que justamente se aprobó hoy en el Congreso de la República, o aprobamos hoy en el Congreso. Ese es un paquete de ideas que rondan, muy peligrosas, por cierto, porque el gobierno, para estar entregando todos estos subsidios, todas estas ayudas, todas estas eliminaciones de impuestos, debe de reducir sus gastos. Y no se está planteando por ningún lado, fuera de lo que yo he repetido varias veces en el Pleno y algunas iniciativas que hemos presentado de reducir gastos, no se está planteando. Y si no nos tomamos en serio el ahorro, la reducción de gastos, y tratar de hacer algo un poco más eficiente dentro del gobierno, todos estos esfuerzos de apoyar a la población van a terminar en desajustes financieros, desajustes presupuestarios que van a golpear la macroeconomía del país, y la medicina, pues, en el mediano plazo va a resultar más cara. La única forma de que nosotros subsidiar algunos productos es dejando de estar en otro lado. Y por supuesto que puede. Por ejemplo, a estos precios de la gasolina, 40, 45 quetzales, que dentro de poco llegará. Espero equivocarme, pero esos son los vaticinios, esas son las proyecciones, los pronósticos. No puede ser que un ministro, que el presidente, que alguien ande usando un carro de 8 cilindros, o 2 con coleros, o 3 con gasolina pagada por el gobierno. Entonces hay que plantearnos ideas de que si quieren usar los carros del gobierno a estos precios, que cada funcionario le ponga gasolina y que dejen de sacar esos carros gastones, por decirte un ejemplo. Y de ese dinero que estamos ahorrando en combustible se le asigna a la policía, porque la policía va a sufrir para echarle diésel a las patrullas. ¿Y quién sufre si no andan las patrullas en la calle? Pues más inseguridad para los vecinos, que tanto vamos a vivir en paz en sus colonias. Si nosotros no somos capaces en el Ejecutivo, o digamos el Ejecutivo no es capaz, o nosotros en el Congreso, de exigir que todos estos apoyos vayan acompañados de una reducción del gasto, de un ahorro de parte del gobierno, de una búsqueda de eficiencia dentro del gobierno, pues lo único que vamos a hacer es arena de un hoyo para Su pasarla a señal otro, se está cortando, y no diputado. vamos a estar de verdad solucionando. Diputado, ¿nos escucha? No Creo que está. Diputado Cristian, ¿nos escucha? estamos. Creo que perdimos su señal. Licenciado Ordóñez, ¿cuánto tiempo más está pensando llevar a cabo estos monitoreos, considerando pues que el impacto, como ya bien lo estábamos mencionando, es algo que se va a dar a largo plazo? No sabemos pues qué tan fuerte va a ser, parecen los pronósticos que va hacia arriba. Digamos, ¿qué seguimiento se le va a estar dando de parte de la DIACO a todo esto que está sucediendo, y por cuánto tiempo más pues estarán haciendo estas verificaciones en el país? Bueno, la DIACO, los operativos que mantiene tanto de canasta básica como de los combustibles y otras actividades operativas que tenemos, las desarrollamos todos los días de lunes a viernes en coordinación con los demás ministerios y Superintendencia de Administración Tributaria. Lo que hemos estado haciendo es duplicando esos esfuerzos, sacando otros equipos más de trabajo, con el propósito de poder abarcar más territorio en el país y pues mantener de alguna manera controlado el comercio, que no esté
pues manteniendo políticas de abuso hacia los consumidores. Diputado Cristian Álvarez, ¿nos escucha? Bueno, perdimos contacto con el diputado. Ahora bien, licenciado Herbert, digamos, qué tanto margen tiene la DIACO en cuanto a este tema? Porque hay que hablar una realidad. Este es un tema de incidencia internacional en donde, pues bueno, por mucho que nos moleste, hay que decirlo. Hoy, incluso en Estados Unidos, hubo un incremento desmesurado a los combustibles, a las gasolinas, efecto de todo esto que está pasando entre Rusia y Ucrania. Digamos, ¿qué tanto margen tiene la DIACO en cuanto al tema de los precios, más allá de vigilar que no hay algún vivo ahí que quiere estar cobrando más de lo que tiene que cobrar y estar despachando menos de lo que tiene que despachar? O sea, al final es un tema que también, pues, es un factor externo, ¿no? Por eso mantenemos los operativos constantes, pero el llamado es hacia la población que pues, son los más afectados por estos incrementos que son externos, importados, que denuncien, porque nosotros nos mantenemos en el comercio, pero definitivamente que no tenemos la capacidad de llegar a todo el comercio. Y entonces es por eso que el apoyo es de la población a denunciar a todas aquellas empresas que no estén cumpliendo con lo que están ofreciendo, con lo que están publicando, en este caso con lo que está ya aprobado y legislado por 3 meses, a que denuncien para que nosotros poder llegar a estos agentes económicos y pues que aplicarles la ley, ¿verdad? Todo aquel que pues que no esté cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Protección al Consumidor, pues vamos a iniciarle procedimiento administrativo a través del debido proceso, siempre respetando eso, ¿verdad? Tenemos ya por ahí más de alguna empresa que pues no podemos adelantar información para no violentar el debido proceso, pero sí ya tenemos más de alguno que incluso alguna situación por ahí de la cual le vamos a iniciar procedimiento administrativo en los próximos días. Diputado Cristian Álvarez, hablando un poco pues respecto a estas iniciativas que ya usted mencionaba se discuten en el Congreso, ¿verdad? Como por ejemplo la de exonerar los impuestos a la gasolina, digamos, ¿hay alguna que apoyen de parte desde su bancada o qué seguimiento le estarán dando pues a todo este tema también desde la bancada, creo, para poder pues impulsar o apoyar o amortiguar pues a todo esto que se está viviendo actualmente? La primera, yo creo que urgentemente sí hay que eliminar este año y probablemente el siguiente ese impuesto directo a los combustibles. Eso pues permitirá tener precios más cómodos, más accesibles y mantener la industria, el comercio y mantenernos competitivos. Pero creo que lo más importante, y lo decía hoy en el Pleno, es que no podemos dejar fuera de la agenda legislativa la generación de nuevas fuentes de empleo, de trabajo, de inversión, de riqueza en el país. Nos tenemos que seguir planteando o poniendo como reto no solo los subsidios, porque como los subsidios es sacarle del presupuesto a algo que ya está de alguna manera dando para meterlo en otro proyecto o en otro paliativo. No hay magia. El gobierno le quita dinero a los ciudadanos y se lo da a otros ciudadanos. No hay magia. Tenemos que crear nuevas oportunidades de riqueza. Hoy, por ejemplo, lamentaba yo que no tuviéramos en la agenda la ley de reactivación del turismo. Una ley que de alguna manera te va a dar la oportunidad, digamos, de exonerar del impuesto de solidaridad, un impuesto complejo, nefasto para la creación de riqueza, cierre por un par de años para que vengan nuevas inversiones. Ese tipo de situaciones, ese tipo de leyes son las que debemos de estar promoviendo, buscando dentro de esta agenda, no enfocarnos únicamente en qué darle a la población como parar esa crisis, porque no tenemos la capacidad ni presupuestaria ni logística. Como bien decía Herbert, la capacidad de la DIACO es bastante limitada en cuanto a cubrir todo el territorio, entonces necesitan de los ciudadanos que presenten denuncias.
Entonces, entendiendo bien que somos un gobierno con recursos limitados, que nos carcome muchas veces la corrupción y la ineficiencia, es un buen momento para pensar que para salir de esta crisis, mejorar los servicios públicos, ahorrar lo más posible, plantearnos leyes de crecimiento económico, va a ser la mejor forma de enfrentar en el mediano plazo y en el largo plazo esta crisis que hoy nos está afectando. Pero si no nos planteamos cómo tener más ingresos a futuro, solo cómo repartir los pocos ingresos que tenemos hoy dentro de las múltiples necesidades que están surgiendo, lo único que vamos a hacer es meternos en un agujero muy complicado para los próximos años. Para ir ya finalizando, licenciado Herbert, ¿cuáles son las penalidades o multas que puede sufrir una gasolinera que, digamos, esté queriendo especular con el precio y se esté yendo más allá de los precios de referencia e incluso, porque hay que decirlo, ha pasado, pues estén despachando menos de lo que tienen que despachar? ¿Cuáles son las sanciones? Como yo comentaba anteriormente, a través de Ley de Protección al Consumidor y su reglamento, podemos sancionar desde los 45,000 hasta los 220,000 quetzales. Sin embargo, en el caso hipotético que usted mencionaba de que se esté especulando o acaparando producto, ahí ya se convierte en un delito económico que es tipificado en el Código Penal, y entonces ahí como dirección estamos obligados a presentar la denuncia al Ministerio Público por el posible delito de especulación. Pero si son infracciones a la Ley de Protección, tenemos sanción económica, tanto del Ministerio de Energía y Minas como de la DIAC. Pero el delito, posible delito de especulación, acaparamiento, debe ser conocido por el ente investigador. Diputado Cristian Álvarez, nos queda un minuto, sus conclusiones y mensaje final, sobre todo de los esfuerzos pues, que se seguirán haciendo desde el legislativo pues, para ir amortiguando todo este tipo de situaciones. Primero, comprender que este alfaque, esta ola que nos está arrastrando económicamente, es muy poco lo que se puede hacer en temas de frenar esa alza de los precios. Segundo, sí es cierto que el gobierno tiene una responsabilidad de ayudar, sobre todo a los que más afectados van a salir de esto, a los más pobres, a las personas que van a ver su día a día más complejo. Pero no nos tenemos que perder en el corto plazo, en el mañana, en el hoy, sino que tenemos que ver a futuro, y eso significa una linda oportunidad para el gobierno de verdad servir a los ciudadanos, como pues mejorando la eficiencia en los hospitales, en la administración pública, y por supuesto tiene que generar ahorros. No nos olvidemos que la única forma de salir de esta crisis lo más pronto posible es atraer esos capitales que están saliendo de Europa, esos capitales que están saliendo de Asia. ¿Cómo nos vamos a meter nosotros como parte de las inversiones de las naciones para que aquí haya más empresas, mejores puestos de empleo, más ingresos? Y eso nos permita pues que estas olas internacionales nos afecten menos o que podamos salir más rápido de estos problemas. Bueno, pues muchas gracias a los dos por haber estado en este segmento de las 8:45. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. A ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, al final hay que decirlo también, Marinés, muy poco realmente puede hacer el Ejecutivo, el Legislativo para reducir los efectos de lo que esto va a provocar en las próximas semanas en la economía familiar. Al final es un tema externo. Lo que sí pudiesen hacer los políticos es no incurrir en gastos innecesarios. Eso sí pueden hacer. Desde la Presidencia de la República, desde el gobierno y desde el legislativo, cortar todos aquellos gastos que no tienen sentido. Comida, transporte, telefonía, guardaespaldas, gasolina. Todo eso sí lo puede hacer el Ejecutivo y el Legislativo, y enfocar otras cosas. Así es, Mario, creo que concuerdo contigo en ese punto. Creo que la iniciativa de ley también de quitar ese impuesto del combustible puede ser algo que apoye muchísimo a esta situación que estamos viviendo. Sin duda alguna es algo que depende más de factores externos, así que en la forma que puedan apoyar las autoridades, pues será beneficioso para todos los guatemaltecos. Así es.
es. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por su sintonía. Tengo un reparador descanso.